Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tener una clase más de comunicación y lenguaje. Estaremos hablando sobre el pronombre, el verbo y las palabras polisémicas. Vamos a empezar ahorita con el pronombre. Dice, ¿qué son los pronombres? Son aquellas palabras que sustituyen al sustantivo. Vamos a recordar un poco qué es el sustantivo. Son aquellas palabras que nombran a las personas, lugares, animales, sentimientos o cosas. Por ejemplo, en personas puede ser Juan, María. En lugares puede ser un centro comercial, Tikal. En animales puede ser un gato, un perro. En sentimientos pueden ser cariño, paciencia, o en cosas serían, por ejemplo, almohadas, cuadernos, etc. Entonces, los pronombres sustituyen todos los sustantivos y lo hacen de distintas maneras, las cuales vamos a ver a continuación. Existen tipos de pronombres, los cuales pueden clasificarse en demostrativos. Son los tipos de pronombres que señalan algo o alguien e identifican según la distancia espacial o temporal. Ejemplo, mi cuaderno es este, indica que está cerca. Mi cuaderno es aquel, indica la distancia. Este y aquel. 2. Indefinidos. Expresan cantidad o grado de manera inmediata. Ejemplo, nadie contestó el teléfono. El pronombre lo vemos en nadie. Alguien tuvo que escucharlo. Nuestro pronombre es alguien. Número 3. Exclamativos e interrogativos. Con estos pronombres se constituyen expresiones exclamativas directas. Por ejemplo, ¿qué cosas suceden? Nuestro pronombre aquí sería ¿qué? Y también existen las indirectas. El ejemplo sería, pero ¿qué emoción sintió en ese momento? ¿Verdad? Sería ¿qué? También nuestro ejemplo. En las interrogativas. Las interrogativas también existen directas e indirectas. Las directas serían ¿cómo estás? Nuestro pronombre sería ¿cómo? La indirecta sería quisiera saber quién vendrá primero. Nuestro pronombre sería ¿quién? Relativos. Estos sustituyen pronombres que han aparecido anteriormente y se diferencian del resto porque enlazan las oraciones. Por ejemplo, aquí tenemos dos oraciones. La número 1 es compré un libro. Nuestro sustantivo sería libro. La oración número 2 es el libro me gusta mucho. Igual, nuestro sustantivo sería libro. A la hora de juntar estas dos oraciones y no repetir lo mismo, quedarían los relativos, ya que enlazan, la oración sería así. Compré un libro que me gusta mucho. Para evitar colocar dos veces libro, utilizamos el pronombre que. Ahora vamos a ver lo que son los pronombres personales. Son los que sustituyen al nombre, es decir, que se utiliza en lugar de una persona. Y estos se dividen en dos clases. El número 1, los tónicos. Son los que pueden funcionar como sujeto. Recordemos que el sujeto es toda persona, animal o cosa de quien hablamos dentro de la oración. Vamos a hacer una pequeña gráfica aquí en el pizarrón. Veámoslo entonces en este cuadro. Tenemos las personas, primera, segunda y tercera persona. Tenemos singular y plural. En primera persona se sustituye por yo. En plural sería nosotros. En segunda persona, en singular sería tú, usted o vos. En plural sería ustedes,
y vosotros. Tercera persona, él, ella o ello. Cuando hablamos de ello es algo neutro. En plural sería ellos o ellas. Luego tenemos los átomos. Pueden funcionar como complemento directo o indirecto dentro de la oración. Tenemos la persona singular y plural. En primera persona se sustituye por me. En plural sería nos. En segunda persona, te. En plural, os. Tercera persona, la, lo. Y en plural, las o los. Ahora veamos los indirectos. En primera persona seguiría siendo me. En plural seguiría siendo nos. En segunda persona es te y plural os. En tercera persona ya cambia. En singulares se, les y en plural sería se, les. Ahora hablaremos un poquito sobre el verbo. Empecemos descifrando qué es el verbo. El verbo es la palabra que expresa acción en un tiempo determinado, ya sea presente, pasado o futuro. La escritura de los verbos está conformada por un lexema, que es la raíz, y un morfema, que es quien nos provee la información sobre el tiempo, persona, número y modo. Por ejemplo, ofrece sería nuestro lexema, ya que es nuestra raíz. Esto no va a cambiar según lo que nosotros vayamos haciendo o modificando de nuestro verbo. Luego tenemos los morfemas, los cuales sí pueden cambiar y nos dan la información sobre el tiempo, la persona, el número y el modo. En este caso sería ofrecen, ofrecimos, ofreceremos. Ahora vamos a hablar un poco sobre la persona gramatical. La persona gramatical indica el papel de las personas que juegan en el acto de hablar. Estas son la primera persona, que indica quién habla, es decir, el emisor, en este caso sería yo. Segunda persona, indica a quién se habla, a quién se le habla, es decir, el receptor, en este caso serían ustedes. Y la tercera persona, indica de quién se habla, es decir, a quién se le refiere dentro de la conversación. En este caso sería una persona que estuviéramos hablando en este instante o en dado caso el tema que nosotros estamos hablando. Ahora vamos a hablar un poco sobre las formas del verbo. Existen 3 formas verbales que carecen de morfemas que indiquen la persona que realiza la acción señalada por el verbo. Estas son las formas no personales del verbo. Número 1, infinitivo. Cuando terminan en ar, er, ir. Ejemplo, bailar, comer, salir. La número 2, gerundio. El verbo termina en ando, endo. Ejemplos, arando, corriendo. Y la número 3, participio. El verbo termina en ando, ido, do, so, cho. Ejemplo, gozando, comiendo, habiendo, confeso y dicho. Ahora vamos a hablar un poco sobre la conjugación. Es el conjunto de normas verbales de un mismo verbo. De acuerdo con la terminación del infinitivo, los verbos se agrupan en 3 grandes conjugaciones. La primera conjugación termina en ar. Ejemplo, amar, arar, llorar, saltar. Segundo, la segunda conjugación termina en er. Ejemplo, morder, querer, tener, beber. Y la tercera conjugación termina en ir. Ejemplo, partir, reír, morir, sentir.
Ahora vamos a hablar un poco sobre los tiempos verbales. Señalan el momento cuando se realiza la acción indicada por el verbo. Estos son, número 1, simples. En presente, tengo. Pretérito imperfecto, tenía. Pretérito perfecto, simple o indefinido, tuve. Futuro, tendré. Número 2, compuestos. Son construcciones verbales conformadas por dos palabras. Una de ellas es el verbo haber, seguido por el participio pasado del verbo principal. Ejemplo: pretérito perfecto compuesto. Ha del verbo haber, ha tenido. Futuro perfecto, habré tenido. Pretérito pluscuamperfecto, habría tenido, había tenido. Y condicional perfecto, habría tenido. Ahora vamos a hablar un poco sobre los verbos regulares e irregulares. Un verbo está formado por un lexema y un morfema. Un verbo regular es cuando el lexema no se altera cuando se conjuga. Por ejemplo, recordemos que el lexema es nuestra raíz de la palabra y los morfemas son la terminación de la palabra que modifica el tiempo, lugar y modo de la palabra. Aquí tenemos nuestro lexema que es escribo. Si lo conjugamos es escribo, escribió, escriben. Este es un verbo regular, ya que lo único que se modifica son los morfemas. Nuestra raíz, o sea, nuestro lexema, no se toca, sino que queda de la misma manera. Ahora vamos a hablar sobre los verbos irregulares. Un verbo irregular es cuando se altera el lexema, o sea, la raíz de la palabra, cuando se conjugan y puede ser de dos tipos: vocálicas y consonánticas. Las vocálicas, con la letra E, se convierte en IE o en dado caso I. Por ejemplo, ver, vio, vieron. Se cambia IE y la I. Ahora veamos con la vocal O. Se cambia por UE y en dado caso U. Por ejemplo, poder, pudo, puede. Ahora con las consonánticas. Se agregan consonantes a verbos terminados en ser, a er. En algunos casos se cambia la vocal y la consonante. Veamos: nacer. Lo cambiamos por nazca. Crecer. Crezca. Otros cambios pueden ser en los verbos irregulares cambiar la letra C por la Z. Por ejemplo, desaparecer. Lo cambiamos por desaparezca. La C y la Z. Otro ejemplo es la C por QU. Ejemplo, caber. Se cambia a QP por GU. En este caso sería jugar y lo cambiamos por juegue. Ahora vamos a hablar un poco sobre las palabras polisémicas. Las palabras polisémicas son aquellas palabras que tienen varios significados. Por ejemplo, copa de beber, copa de árbol y copa de premio. Así también existen palabras monosemias. Eso quiere decir que tiene un solo significado. Este es un ejemplo: cocodrilo. Todos sabemos exactamente qué es un cocodrilo, ¿verdad? Si nosotros cerramos los ojos y yo le digo manzana, ustedes van a
figurarse ya sea una fruta, color rojo, verde, alguien la puede imaginar en dulce, alguien la puede imaginar con limón, sal y pepita. Esas son palabras monosemias que solo tienen un solo significado. Las polisémicas, por ejemplo, gato. Alguien puede estar imaginando un gato de color amarillo, con naricita, bigotitos, orejas puntiagudas, y alguien puede imaginarse un gato que levanta los carros para poder cambiar las llantas de un carro. Bueno chicos, espero que hayamos aprendido un poquito el día de hoy. Como tarea necesito que ustedes realicen las siguientes páginas del libro. Estos son los ejercicios de los temas que acabamos de ver. Sería la página número 92, 96, 97, también la página 101, 102, 103, al igual que la página 105, 106 y 107 de nuestro libro. También deben de tomarle una foto a cada una de las páginas que van a realizar y colocarlos en un documento de Word y subirlo a la plataforma en la tarea que se llama Clase Virtual 2. Es un gusto haber estado con ustedes el día de hoy, chicos. Como dice la imagen del principio, los extraño mucho y espero que se encuentren muy bien.